resolución de estos ejercicios, vamos a pasar al siguiente tema, que es analogías. Bien, tenemos una premisa ahí interesante que dice alud pastor ruri. Entonces tendríamos que relacionar con estos dos elementos. Bueno, considerando que pastor ruri es un nevado, un nevado antes era mucho más grande en lo que es ahora, y que el alud es una avalancha, ¿no? Es un movimiento, un desprendimiento de estos glaciares que traen nieve y demás en su paso, arrasando con todo. Entonces veamos, diríamos, el pastor ruri, un alud puede darse en el pastor ruri, esa es su característica. Veamos, tenemos fuego Misti. Misti es un volcán de Arequipa. Entonces, si nosotros analizamos el fuego, no concordaría muy bien con la premisa, ¿no? Porque fuego no es un desastre natural. En el caso de tsunami, Titicaca, bueno, Titicaca es un lago del Perú y Bolivia. Y un tsunami en el Titicaca es, más bien los tsunamis pertenecerían a lo que son los mares, ¿no? Al mar básicamente, no es una propiedad de los ríos necesariamente. Terremoto Huaraz, peor, ¿no? Porque Huaraz es un lugar, es una zona, no es un aspecto, diríamos, como una montaña o un río, no sé. Y después tenemos desborde Cañón del Pato. Es poco probable. El Cañón del Pato es una profundidad, ¿no? Donde pasa el agua. Entonces, si pensamos en inundación Guayala, sí, ¿no? Porque Guayala es un río del Perú y la inundación sí puede generar pues eso de los ríos, ¿no? Básicamente es una cualidad específica y es un desastre también natural. Entonces la respuesta sería pues alud pastor ruri, inundación Guayala. Bien, para el caso del siguiente, pelota fútbol. Decimos pelota fútbol. En el fútbol se utiliza la pelota como medio fundamental. Sin pelota pues no se podría jugar fútbol. Entonces vemos red volley como que pareciera que le falta algo, ¿no? Debería ser pelota, pues un volley sin pelota no es nada. Igual la red se puede sustituir por algo. Entonces no es. Básquet zapatilla, tampoco, porque ese es parte del atuendo que uno utiliza, ¿no? Para poder jugar. Entonces no cuadraría muy bien porque tiene que ser un medio más bien. Jugador raqueta podría ser, pero ¿qué es lo que lanza, no? El jugador además es muy genérico jugador. Entonces faltaría la pelota. Y natación piscina es el lugar, es el medio, ¿no? No es o sea, el medio me refiero al espacio, ¿no? Al espacio donde se realiza. Entonces, pero si nosotros vamos a lo que es esgrima, florete, ahí sí habrá una correspondencia, ¿no? Porque, por ejemplo, esgrima es un deporte en el que dos personas compiten entre sí, diríamos, atacándose con un instrumento punzante que se llama florete. El florete es un instrumento punzante que ambos se van lanzando, un espadachín, una persona que practica el esgrima. Entonces, sin el florete no hay esgrima, no se puede practicar. Entonces, lo mismo con el fútbol, ¿no? Entonces, la respuesta sería la C. Muy bien, siguiente ejercicio, bombero incendio. Tenemos ahí el bombero acude cuando hay un incendio, ¿no? El incendio es un desastre, es un fenómeno desastroso obviamente para las demás personas, perjudicial, ¿no? Entonces veamos, policía, seguridad, no tanto porque la seguridad no es algo desastroso, ¿no? Más bien la seguridad es lo que el policía debe buscar. Serenazgo pandillero, podría ser pandillero, sin embargo por la premisa dice incendio, ¿no? Y es un sustantivo, en tanto pandillero es más bien un sujeto, entonces no cuadraría muy bien ahí, ¿no? Quizás sería serenazgo, desorden, caos probablemente. Perro droga igual, ¿no? Porque droga es algo muy específico, quizás sería narcotráfico, probablemente policía narcotráfico, pero no cuadra ahí. Nos queda salvavidas, naufragio y médico enfermedad. Entonces veamos ahí. Médico enfermedad es algo muy común, diríamos, muy usual. Y en tanto el salvavidas, en el naufragio, así como el incendio, miren, se da la oposición. Uno es fuego, el otro es naufragio, se da en el agua.
Entonces son oposiciones, ¿no? Y el salvavidas va en ese momento contra ese fenómeno desastroso que es el naufragio. En tanto la enfermedad es, diríamos, algo ya muy específico de cada ser humano. No es todo un fenómeno que causa algo general. Entonces la respuesta sería de todas maneras la D, salvavidas, naufragio, ¿sí? Por la oposición que estoy diciendo y por la función que cumple. Bien, vamos con oraciones incompletas. Dice lo siguiente: como era un tema muy, no pudo entrar en. Entonces hay que ver acá la cuestión que es la importancia de entender las frases según van apareciendo. No, veamos ahí. Por ejemplo, si nosotros decimos, como era un tema muy complicado, no pudo entrar en calificaciones, no tiene coherencia. Como era un tema muy simple, no pudo entrar en materia, peor, no va a dar relación. Como era un tema muy vasto, no pudo entrar en detalles. Vasto, ¿qué significa vasto? Nosotros tenemos un vasto, en este caso, que significa amplio. Luego tenemos otro vasto, significa grosero, ¿no? Mal hablado. Entonces, la oposición, diríamos, son diferentes. Como estamos usando acá, vasto, sería, como era un tema muy amplio, no pudo entrar en detalles. Esa podría ser. A ver, veamos ahora la B. Como era un tema muy puntual, no pudo entrar en especificaciones. Y la A dice, como era un tema muy entretenido, no pudo entrar en minucias, en detalles. No tiene sentido la A, solamente sería entre la B y la C. Entonces veamos ahí. Como era un tema muy puntual, muy específico, no pudo entrar en especificaciones. Como era un tema muy específico, no pudo entrar en especificaciones. No tiene sentido porque tema puntual es algo detallado. Entonces, como algo detallado, como es algo detallado, ¿cómo voy a entrar en algo más detallado? No tiene sentido, ¿no? En cambio, algo si es amplio, yo no puedo entrar en detalles porque es muy amplio de tratar. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la C. Bien, una más de conectores en este caso. Perdió muchos bienes. Ahí hay algo interesante, ¿no? Estamos entre dos comas. Entre esas dos comas debe, por lógica, en este ejercicio, el conector de oposición. ¿Cuáles son los conectores de oposición? Sin embargo, no obstante, básicamente, pero también puede ser. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería un conector de oposición, que puede ser también aunque, ¿no? Aunque también funciona como un sin embargo, no obstante. Entonces, solo nos queda la siguiente, ¿no? Fíjense ahí, sin embargo, su fuerza moral y serenidad le impulsaron para lograr su objetivo. Concuerda muy bien. Ahora veamos la E. Aunque su fuerza moral o serenidad lo impulsaron hacia lograr su objetivo. No tiene coherencia porque dice su fuerza moral o serenidad. Ahí no debe haber un conector de opción, ¿no? Sino más bien de suma, de concatenación de ideas. Entonces por eso sería la I, serenidad. Entonces la A sería la respuesta más correcta. Muy bien. Plan de redacción. El porqué de nuestras lecturas. En este caso está muy sencillo. Tenemos que empezar de lo más general. El porqué de nuestras lecturas. A ver, la mayoría de los motivos son familiares, dice. Podría ser. Ahora la 4 que dice, siempre deseamos averiguar el motivo de nuestras lecturas. Siempre deseamos averiguar el motivo de nuestras lecturas. Y la 1 dice, leemos con profundidad por varias razones. Entonces, lo más general allí es obviamente la oración 1, porque dice leemos con profundidad por varias razones. Por varias razones. Entonces, la respuesta ahí sería la C. Inmediatamente seguiría la 2, son motivos familiares. Luego siempre deseamos averiguar el motivo de nuestras lecturas, como la necesidad de obtener cierto conocimiento. Y al final la 3, ¿no? También es posible leer para ser cada día más feliz. La C. Bien, terminamos con definiciones. Tenemos la pregunta que dice, inscripción que se pone o se supone puesta sobre un sepulcro o en la lápida o lámina colocada junto al enterramiento. Es la dedicatoria, es el texto que va siempre acompañando a las lápidas, ¿no? Recordemos cuál es la definición ahí. Vamos a ver, cuando uno va al cementerio encuentra siempre estas inscripciones en las lápidas, ¿no? Entonces,
vamos analizando rápidamente qué significa cada uno de estos. Eutanasia es la buena muerte. Buena muerte. Literalmente. Eu siempre es bueno. Si vamos a epígrafe, epígrafe ya es un texto que va en como una especie de dedicatoria, un texto pequeño que va después de un título de una obra, de un cuento, puede ser, ¿no? En el caso de epílogo, el epílogo es lo que va siempre al final de un texto, es una explicación que va al final de un texto. Final, es lo opuesto a prólogo. Y epígono ya es un seguidor, un discípulo, ¿no? Entonces nos quedaría básicamente al final solo epitafio, ¿no? Entonces, ¿qué es el epitafio acá? Veamos. Epitafio es epi es sobre y tafio es tumba. Entonces es una inscripción que está sobre la tumba. Bien, esa sería la respuesta.